noches a todas y a todos. Antes que nada, disculpar por el pequeño retraso, pero bueno, las cosas del directo, hay un problema con el sonido. Bueno, yo soy Ana Lesquiera, concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella. Quiero agradecer, por supuesto, la participación de todos y todas aquí. Y bueno, darle la bienvenida a Valentín Serrano, que va a ser el ponente de hoy. Y agradecer a las mujeres universitarias de Marbella por la estrecha colaboración que siempre tienen con la Delegación de Igualdad en actos tan interesantes y bonitos como este, ¿no? Yo soy de las que pienso que las administraciones y las asociaciones y bueno, la sociedad en general tienen que caminar y andar juntos de la mano para poder superar diversos obstáculos, en este caso visibilizar el tema de la mujer. Y bueno, y en eso estamos todos y todas. Muchas gracias y le paso la voz a Garbiñe. Hola, buenas noches. Garbiñe Larrazábal, presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al ayuntamiento que representas por cedernos este espacio, este magnífico espacio. Y a todos ustedes pues, por haber tenido la ilusión de oírnos hoy a la tarde. Esperamos no defraudar, a pesar de que hay alguna pequeña dificultad técnica, pero que se va a suplir con ilusión. Bien, creo que me voy a ahorrar un poco decir quiénes somos la asociación, porque vamos con retraso. Entonces voy a presentar, simplemente que sepáis que somos una asociación de mujeres universitarias que pertenecemos a la Federación Española, a la Federación Europea y a la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, con presencia en las Naciones Unidas en grupos de mujeres con voz pero no voto y en la UNESCO dentro del Consejo de Educación. Entonces, eso es una pequeña parte de lo que hacemos y donde estamos integradas. Bueno, el conferenciante es el doctor Valentín Serrano, doctor en Historia del Arte, premio extraordinario de doctorado 2015 y tiene un máster universitario en Historia y Estética de la Cinematografía. También tiene un seminario en Historia del Arte y Creación Mediática, Estética Iconográfica del Videoclip Musical, profesor interino de la Universidad de Salisbury, en Maryland, Estados Unidos. En la Universidad de Málaga ha hecho investigación y docencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Es responsable de la conferencia de la deconstrucción del superhéroe en el cine, en jornadas de cine y cómic. Ha sido coordinador del curso El legado surrealista, más allá de los límites, en CAC, Asociación Cultural Integrantes, y como conferenciante en la misma, Cruzando la frontera, la heterodoxia surrealista en la literatura, el cine y la música. Ha colaborado con la revista Riuma, donde tiene un capítulo que se titula Las ciudades imaginarias. Entre sus numerosas publicaciones podemos citar una introducción al obrero en el film Metrópolis de Fritz Lang de 1926 a través de las imbricaciones histórico-estéticas. Todo esto en un congreso de Historia y Cine en la Universidad de Carlos III de Madrid en el 2007. Es evaluador externo de la revista Fotocinema desde el año 2014. O sea, es un hombre joven, pero nosotros decimos que es un hombre del Renacimiento, porque lo sabe todo, ¿vale? Y de su currículum yo he cogido solamente aquello que se refería al cine, porque tiene otras muchas cosas. Valentín, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, en primer lugar, tenemos que referirnos a dos problemillas que vamos a tener. El primero es que, estas cosas son las que pasan en el riguroso directo, que es cuando hay problemas relacionados con el audio. Entonces, los clips de películas que he traído, no vamos a poder escucharlos, ¿vale? Entonces el sonido va a ser como, vamos a volver al origen del cine, va a ser mudo, ¿no? Con lo cual tendré que ponerle palabras a todo aquello que estemos viendo. Por suerte, pensando en ello, he traído bastantes imágenes que puedan ilustrar y los clips de imágenes los voy a reducir. Aquellos que sean más, creo que merecen más la pena, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, perdonad entonces, en algún momento me vuelvo un poco, me pierdo un poco porque el esquema lo que he traído relacionado con esto. Si me de repente mirando así, no es que se me ha ido la vista, ¿vale? Son problemas del momento. Vamos a dejar también durante un momento, algún minutillo, la luz encendida, ¿vale? Dado que lo estamos grabando,
Ahora ya, en un momento, ya me parece ya que es necesario que puedan verlo con mayor claridad, ¿no? lo que está proyectando, pues ya cortaremos las luces, ¿de acuerdo? Bueno, me gustaría comenzar con dos datos incontrovertibles. Por una parte, tenemos que el 50% de la población mundial son mujeres. Y relacionado con el cine hay otro dato, y es que de las películas realizadas en los últimos 10 años, el 75% de los protagonistas son masculinos. Y hablamos del presente. Y me estoy refiriendo únicamente al cine occidental. Bien, hay algo más. En estas películas en las que el varón es el protagonista, la identidad de las protagonistas femeninas se define o por su relación con los hombres, bueno, de hecho se define por su relación con los hombres, pero hay dos variables, que es o porque ayudan a estos o porque les entorpecen en sus deseos. Hoy, 7 de marzo, creo que tenemos mucho que celebrar, sobre todo en los países occidentales. Muchas cosas han cambiado, otras están cambiando en lo que toca a la igualdad de la mujer. Lo sabemos de muchas formas, por las leyes, por la sociología, pero la pregunta es ¿qué puede aportar el cine en todo esto? ¿Qué puede aportar esta conferencia que se refiere a la mujer en el cine? Yo creo que básicamente 3 cosas. Una, el cine es un documento histórico, así que de alguna forma podemos ver cómo el protagonismo femenino ha ido cambiando. El avance no es siempre lineal, hay visionarios y visionarias que se adelantan de alguna manera, ¿vale?, a reivindicar un papel más importante para la mujer en el cine. Otra sería la manera de ver a la mujer, cómo ha cambiado la manera de ver a la mujer por parte del hombre sobre todo, porque la mayoría de directores y de ayudantes de cámara han sido hombres. Entonces, bueno, se puede ver cómo la mujer ha sido vista, observada, escrutada, valorada, apreciada o despreciada. Y en tercer lugar, que es donde más me voy a centrar y voy a encauzar el discurso, tendría que ver con cómo el cine nos ayuda a entender la identidad imaginaria de la mujer, la posición imaginaria que una sociedad ofrece a la mujer en el arte. Es como un objeto erótico, es como un objeto familiar, la madre, la hija, es como un peligro, la femme fatale, es como una heroína o es como una superheroína y por lo tanto un mito. Lo que yo propongo hoy aquí con todos ustedes es un itinerario cinematográfico por los diversos arquetipos de mujer que ha ido configurando el cine, que de alguna manera van a ser reflejo de los del mundo real. Pero también quiero advertir que no nos sobrepasemos en las interpretaciones literarias. El cine es un arte de metáfora, es un arte de metonimia, es un arte de recurso expresivo. Tenemos también que saber interpretarlo como una herramienta de reflexión. Si no, cualquier película, por ejemplo, My Fair Lady, que creo que la han visto casi todos, sería rápidamente una película machista. Si lo piensan bien, por un lado lo es, pero no podemos quedarnos únicamente así o entonces no podríamos avanzar, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a ir comenzando con el primer arquetipo imaginario que propongo, que no es un arquetipo, es más bien una realidad viviente. Es cuando la mujer es una mujer para el hombre voyeur, para el voyeurismo masculino, para que el hombre la vea. Es la mujer, por tanto, que está para el deleite visual del hombre. Por suerte esta película es muda, directamente. ¿Se escucha un poco ahora? Bueno, si nos ayuda el de la mujer ya mágicamente con esto, ya... Bueno, bien. En esta película, bueno, tenemos que tener en cuenta, bueno, un poco de principio, ¿no?, lo que está ocurriendo, un hombre que se asoma, ¿no?, indiscretamente por el ojo de una cerradura. Hay que tener en cuenta que el cine nació unido a la barraca de feria, los espectáculos de variedades y los vodevils, por lo que estas actrices son actrices de circo, de bar, con mala reputación moral, por lo tanto, para un público masculino y donde los hombres, ¿qué es lo que buscan? Buscan una sexualidad, aunque sea velada, no nos engañemos. Este es un ejemplo muy claro de la mujer, como digo, para el hombre voyeur. Casi siempre estos espectáculos en los que aparece la mujer son bailes. Un código moral de la época, escrito por mujeres, decía literalmente: la mujer de vida deshonesta baila para que la vean los hombres. De ahí tantos bailes populares que se basan en hombre y mujer pegados.
¿no? Se supone que no puede ser que estén directamente para que el hombre la vea. Bien, pero ya hubo mujeres que en fechas muy tempranas consiguieron hacer algo con esta mirada sexual, ¿no? Lasciva, masculina. Por ejemplo, la actriz Loa Fuller. Loa Fuller, con estas danzas creativas, representaba un arquetipo de la época que era la llamada mujer mariposa. La mujer mariposa, con estos mirados de colores, de alguna manera impide la mirada sexual a favor de una mirada artística. Pero esto es un éxito fugaz, evidentemente, se lo podía permitir Loa Fuller en general, como en el ballet del gran cineasta Max Sennett, que era un cineasta cómico, sobre todo, el destape y la retórica de piernas se hacía con el público masculino. De hecho, yo creo que va a sorprender mucho esta siguiente proyección, ¿vale? La película de la calle 42, que antes de que existieran los códigos de censura en Hollywood, ¿qué hacen? Objetualizan y fragmentan el cuerpo de la mujer. Muy claramente, ¿no? En estos fotogramas particulares. Claro, esto me da el pie para hablar de la pornografía, que estamos otra vez dentro de este concepto voyerista. La pornografía nació casi al mismo tiempo que el cine. Pornografía heterosexual y de corte machista, en el concepto de objetualización. Aquí estamos viendo fotogramas de las películas que tenía Alfonso XIII y que encargaba al conde de Romanones. Alfonso XIII fue uno de los grandes pornógrafos de la época. Ya hablamos otra vez podemos hablar aquí de la hipocresía no masculina con respecto a quién la tiene y luego cuáles son los dictados morales, ¿no?, que se plantean. Bueno, ¿cómo cambió ese arquetipo? Es que este arquetipo no ha cambiado, el concepto del voyerismo con respecto a la mujer. Sin embargo, sí que podemos hablar de algunos momentos en los que se ha encarado este arquetipo de alguna forma, aunque sea de alguna manera sutil. Por ejemplo, la película Las noches de Cabiria, de el gran Fellini, habla sobre una prostituta que imagina que va a acabar con un hombre, con un cliente que la va a redimir de su mundo de prostituta. Bueno, Fellini, con gran acierto, no plantea ninguna lectura sexual. Si alguien buscara una lectura sexual en esta película o intentara en algún momento creer que esta mujer aparece desnuda, no aparece. Es más, es que la mujer es la mujer de Fellini. Con lo cual, en una época como los años 60, tiene todo un elemento de ventaja moral. Y al mismo tiempo hay una gran humanización del personaje. Empieza con un concepto de piedad. Desayuno con diamantes podría haber más polémica, pero también pesa lo siguiente. En realidad, lo que Truman Capote está diciendo en su novela es que Audrey Hepburn es una prostituta de lujo. Sin embargo, a la película no le hace falta subrayar nada de esto. Es decir, el estilo, la gracia y la feminidad de esta actriz hace innecesario subrayarlo. Se puede encontrar belleza, se puede considerar que es una mujer bonita, pero no se le puede dar una lectura típica como lo que era tradicionalmente, ¿no?, una prostituta. Jean-Luc Godard, feminista, marxista, revolucionario, bueno, habría que matizar algunas cosas. En Unas mujeres, una mujer habla de una... A veces estoy planteando películas que muchas veces habréis visto y otras películas que no habréis visto. De todas maneras, a veces cuento el argumento, pero bueno, de una manera muy sutil sin intentar hacer mucho spoiler. En Una mujer es una mujer es básicamente una stripper que quiere ser madre. Pero también la película no muestra esa faceta de stripper de una manera descarnada. Su novio no quiere tener un hijo y entonces ella decide tenerlo con otro amigo. ¿Qué es lo interesante aquí? Que la película no juzga a dicha mujer. Y por último, Belle de Jour, ¿vale?, de Luis Buñuel, en el que, digamos que lo interesante del guión con respecto a este aspecto es que la protagonista, que es rica y de clase elevada, decide prostituirse y ser adúltera por decisión propia. Y no es una mujer que venga ni de un lugar bajo, ni de un lugar problemático, con lo cual, digamos que son películas que dan un poco una bofetada. Pero, como digo, este arquetipo, por llamarlo de alguna manera, no ha desaparecido. Incluso, algo se escucha, ¿no? Bueno, en cualquier caso, aunque sea incluso por razones artísticas, ¿vale? Sí, yo creo que vamos a apagar ya la... Sí, claro. Bien, estaba hablando de Kubrick. La luz, ¿quién sabe dónde...? Sí, allí. Pero tiene que hacerlo vale. el consejo, porque si... Vamos a dejar esa luz encendida de todas maneras, si se ve bien. Sí, esto sí. Vale. ¿Lo podemos dejar así? Por ahora? Sí, así mejor. Bien.
Porque si no... Como decía, aunque sea por razones artísticas, como las empleó Kubrick, creo que estaremos todos de acuerdo en que no deja de haber un fetichismo extraño en el tipo de mujer que se elige y en cómo se elige. Aquí, en este momento, es una especie de ritual masónico, la película Eyes Wide Shut, célebre porque salía Nicole Kidman desnuda, también salía Tom Cruise, pero la verdad es que la que salía desnuda principalmente era ella, como suele ocurrir. Pues aparte de esto, aparece que este tipo de mujer cubiana, por así llamarla de alguna forma, que tiene un arquetipo muy definido, es un maniquí prácticamente. ¿Lo utiliza por razones artísticas? Vale, pero ¿por qué siempre un arquetipo tan definido? ¿Por qué tanta repetición en él? ¿Y por qué se elige este y no otro? Esto creo que es todo lo que se puede decir con respecto a la mujer Boyer, porque creo que con respecto al resto, todas las que hay aquí saben mucho más que yo. Entonces vamos a meternos ya en lo que sí que creo más directamente, que es un arquetipo, que es el arquetipo de la mujer como madre, esposa, novia o hija. Dicho de otra forma, creo que se le puede rendir un homenaje a Simone de Beauvoir, la autora del Segundo Sexo, que advirtió, lo que me gustaría subrayar de aquello que advirtió ella, era que en el machismo la identidad de la mujer es reducida a su biología y o parentesco. Es decir, como la mujer es reducida a su biología y o parentesco. La mujer queda presa, o es madre, o es esposa, o es novia, o es hija, o la mujer no existe. En los orígenes del cine, como aquí en el caso de la película de los hermanos Lumière, esto resulta evidentísimo. Freud, cuyas teorías vulgarizadas tanta influencia tienen en el cine, sobre todo en sus primeros años, ya señaló que en la imaginación masculina la mujer o es una prostituta o una santa. El arquetipo de la prostituta entronca un poco con lo que he planteado antes, en la imaginación masculina, ¿no? Toda mujer está para ser vista, no por mí, para mi deleite y mi placer, y la santa tiene relación con la manera en la que las sociedades tradicionales o las dictaduras del siglo XX han ido exaltando a la mujer. Es decir, convertirlas en madres abnegadas, en santas, ¿no? Prácticamente. Bien, de ahí que en las primeras películas siempre se subraya el rol que ocupa la mujer en las películas mudas. Si la mujer no es una cabaretera de mala fama, tiene que quedar claro que es, como aquí en este caso, en este beso, en este primer beso de la historia del cine, que es una esposa. No lo podemos poner en duda, ¿no? Yo creo también, además, que no hace falta, bueno, una imagen vale por 1000 palabras, algunos pósters como esta película del Cid, se observa este concepto típico en el cual la mujer queda relativizada con respecto al hombre. No solamente por el póster y la posición ya de por sí, sino por lo que pasa en la película, ¿no? Doña Jimena es esposa, pero él es libre, él es el héroe, él puede hacer lo que quiera. La identidad masculina no está relacionada con su biología ni con su parentesco. O no siempre, aunque en algunos momentos pueda, ¿no? En West Side Story es verdad que aquí cambia el cartel y parece que es la mujer la que lleva el impulso, pero quien ha visto la película sabe también que al final son los hombres los que poseen a estas mujeres, que pueden ser sus novias o no. Voy a poneros un fragmentillo de una película de Alice Guy. Alice Guy es la primera directora de la historia del cine, además fue muy importante porque llegó a ser una de las grandes directoras de Pathé Studios, de Francia. Es un nombre que yo sé que es bastante poco conocido en general, ha sido luego muy reivindicada por el feminismo, evidentemente. Y bueno, creo que es curioso porque esta película va sobre los caprichos de una embarazada. Bien, esta mujer embarazada es una película cómica, eso es lo que hay que contextualizar, ¿no? También bastante. El marido es siempre un marido negado. Es el que sufre, ¿no? Que esta mujer tan caprichosa ve de repente una niña con un chupachus, como en este caso, entonces se lo quita. Así es toda la película, es bastante corta, y entonces ella todo el tiempo, pues su capricho lo satisface, aunque tenga que robarle a alguien, tenga que quitarle la copa de vino a otro hombre, ¿no? Y la película muestra estos primeros planos de la mujer embelesada, ¿no? Con ese placer. Evidentemente, es una directora femenina, ella ha escrito el guión, ¿vale? Pero está dentro de este arquetipo de época. Es decir, la mujer queda definida otra vez por un concepto biologicista, por así decirlo, ¿no?
Bueno, el marido es muy sufrido, pero el marido siempre es bueno, no se enfada nunca. Ella incluso se ofende cuando viene la chica y el padre, ¿no? Pero bueno, siempre le da un beso también a él. En fin, creo que todo esto nos resulta familiar en la historia del cine también, aunque no sea de esta forma tan directa, ¿no? Bien, siguiendo con este tema del parentesco, y la mujer del parentesco y a la biología, creo que esta película la han visto casi todos, ¿no? La semilla del diablo, Rosemary's Baby. Bien, si lo piensan bien, es una historia terrorífica, pero que de nuevo interpela a la mujer cuando se relaciona algo con su biología y con su parentesco. De hecho, permitan que les haga esta interpretación como una sugerencia. Un grupo, que en este caso es una secta, un grupo que podría ser la sociedad, digo yo, ¿no? Indican a la mujer cómo y cuándo debe ser madre. Si han visto la película verán que no me estoy alejando de la idea. ¿Cómo y cuándo debe ser madre? Y ahora viene la segunda parte, que es el terror. Cuando ella, como madre, se encadena a su propio carácter de madre, a su propio concepto de que ella es madre, aunque su hijo sea, como en esta película, voy a decirlo, el diablo. Es una historia muy terrorífica, por una parte de la sociedad y por otra parte un determinismo, como que la mujer no puede escapar, ¿no? Si es madre, da igual lo que sea, ¿no? Ya no puede de ninguna manera, está encadenada, ¿no? Con lo cual al final no le ha servido de nada los intentos de lucha que había tenido contra este grupo, ¿no?, sectario. Esta película, que me imagino que seguramente la han visto muchos menos, la he puesto porque justo en esta escena, sé que es una película polaca, justo en esta escena, este hombre, bueno, está muy claro, ¿no?, que está en el lecho con la mujer le dice que está embarazada, y entonces él es el que la convence de que no aborte. Todo comienza en una conversación en la que ella le dice que quiere abortar, y este hombre, que además no es su marido, es su novio y tal, le dice que no, y la convence. No me voy a meter en un tema tan espinoso como es el aborto. Lo que quiero subrayar es otra vez el tema de cómo es, esta vez el parentesco. Este es el novio, entonces el novio es el que le dice lo que tiene que hacer, y la convence, sin gran dificultad. Esta película tiene cierto sentido que ocurra esto porque el director es un polaco católico, pero es una gran película por otro lado, sin embargo, cae en este concepto. En todos los casos en los que la mujer queda sometida a la biología, dicha biología no le pertenece, aunque sea duro decirlo así. Con respecto al parentesco, cuando se trata de una esposa, Dublineses, de John Huston, voy a hacer muy poco spoiler en realidad de la película, trata sobre un matrimonio aristocrático, en el cual, después de un día normal, un día de placer, un día de fiesta, un día de mucha falsedad, también hipocresía dentro de la sociedad burguesa en la que se mueve la película, la mujer está melancólica y el marido le pregunta ¿qué te pasa? Y entonces la mujer... Perdón, es que preguntaba si está basada en la obra de Joyce. Sí, efectivamente, vale. En el cuento los cuentos de Dublineses, Los Muertos. Sí. Vale. Pues precisamente lo que ocurre es que él ve que ella está melancólica y le dice ¿qué te pasa? Y entonces ella, después de años y años de casado, le comenta una historia de amor que tuvo con un chico de un extracto social bajo y lo que ocurrió y cómo le ha recordado una canción, ¿vale?, a este hombre. Y el hombre se queda completamente perplejo. De hecho, el final de la película es un monólogo interno de él diciendo ¿cómo podía ser que estuviera yo con mi esposa y no supiera que ya había tenido un amor cuando tenía 17 años que no llegó a nada? Además, ¿no? Que no llegó a nada, no llegó ni a algo. Bueno, creo que representa también un poco este concepto que todavía hoy en día ocurre, no es algo aristocrático únicamente. Ese concepto en el cual la mujer no le dice a su marido o a su novio relaciones que se ha tenido antes, porque el otro podría estar ya de celos, cuanto menos. Bien, otro concepto con respecto al parentesco, la novia engañada. La película Calle Mayor de Juan Antonio Bardem creo que es muy ilustrativa. Vamos a escucharlo. Bueno, no se escucha, yo creo, ¿no? Bueno, básicamente lo que está ocurriendo. Perdón, es que... si acercas el micrófono al... Lo he intentado, pero no funciona, ¿no? Es que suena muy poco ya desde aquí. Vale. Bueno, en esta película lo que ocurre es que, bueno, ha habido una especie de... Bueno, un hombre se ennovia con una chica para reírse de ella por una apuesta entre hombres, ¿no?
Aquí el hombre le dice al final a ella, ya le ha dicho que no, que todo era una mentira, pero dice, pero sé fuerte, vete de este lugar, saca fuerzas, mujer, ¿no? La mujer se queda completamente desilusionada, ¿vale? El desengaño es tal, encima llueve, símbolo de tragedia total, ¿no? Pero ella no tiene fuerza, no tiene una capacidad, ¿no?, para sobreponerse a ese engaño, porque de verdad creía que al fin iba a estar con un hombre. Claro, porque ella, ¿no?, bueno, se ríen de ella, como he visto ahí, ¿no?, porque ella no es capaz de sobreponerse. Porque de nuevo ha quedado reducida otra vez a ese concepto en la que ella, su anhelo, era que su identidad como mujer iba a quedar determinada si estaba con un hombre. Como eso no ha ocurrido, no hay nada. Con lo cual este arquetipo, como vemos, no deja opciones a la mujer. Si está reducida a su parentesco o a su biología, no hay solución, aun cuando, ¿no?, este hombre en un momento no le haya dado, ¿no?, una especie de empuje, ¿no? Bien. Bueno, cuando la mujer es reducida a su biología, ya sea mujer, madre, novia, hija, basta un paso más para convertirla en objeto puro y duro. Es lo que podríamos llamar como subtipo la mujer muñeca. Es el caso del tamaño natural de Luis García Berlanga, donde una muñeca desnuda se convierte en la pareja de un hombre. Bueno, llegado un momento no hacía falta ya que hubiera una actriz, podríamos decir, ¿no? Este tema ha tenido una evolución sorprendente, para que veamos que estos arquetipos, aunque es verdad que tienen cierto concepto lineal, sigue la sombra de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en La piel que habito, un hombre convierte en mujer con operaciones a otro hombre para convertir a este hombre, ahora mujer, en su esclava sexual. Es toda una objetualización. O esta película, Her, que es un hombre que se enamora de un programa informático con voz de mujer. Bien, lo interesante aquí es la identidad de dicho programa. Ese programa que habla con voz femenina, aunque sea virtual. Es una voz agradable, siempre amable, dispuesta a complacerlo siempre. El fin de la mujer, definida por su biología y parentesco, es complacer al hombre. Bien, vamos entonces a dar un pequeño salto y nos encontramos con un nuevo arquetipo, el tercero de los que estoy planteando. La mujer diva, que inicia un camino hacia lo que podemos llamar la femme fatale. La mujer diva acepta ser mirada por el hombre y también el papel que el hombre le concede. Pero llega un pequeño nivel, hemos dado un pequeño salto. Ya no es una cabaretera, o si lo fue ascendió, y tiene cierta autoconsciencia de su estatus y de que puede tener cierto poder. De hecho, la diva dicta su historia y su leyenda, por lo menos en parte. Uno de los primeros casos, Sarah Bernhardt, una gran actriz teatral, muy afamada en su época, que era capaz de imponer ciertos criterios sobre los directores. De hecho, no hace una película cualquiera, hace ella apareciendo de reina Elizabeth de Inglaterra. Es también el caso de las dos primeras actrices de cine célebres y afamadas, Florence Lawrence, americana, y Asta Nielsen, danesa. Bueno, Asta Nielsen tuvo mucha fama, se vendieron cosméticos con su nombre, cigarrillos. En Macbeth, ella hacía de Macbeth, ella hacía de hombre. Veremos que muchas veces la liberación de la mujer ha tenido que ver primero con dar un paso y conquistar espacios que eran del hombre, ¿no? Bien, se negó luego además a dirigir un estudio de cine controlado por los nazis. Pues digo que también controla algo su leyenda, ¿no? El problema que tienen las divas, bueno, son varios, ahora veremos, es que tan pronto como conquista un nuevo peldaño, viene este arquetipo de la femme fatale, de la que ahora después volveré, para moralizar un poco sobre su comportamiento. Asta Nielsen, esta mujer que hemos visto, tiene una película que se puede ya considerar casi de proto-femme fatale, en el cual por este baile, que fue censurado, le valió empezar a ser llamada femme fatale. Bien, para nosotros puede parecer evidentemente, bueno, incluso ingenuo, para la época creo que nos podemos imaginar. El argumento además es de una mujer que tiene su novio y en vez de ir a misa le convence para ir al circo. Allí en el circo se pone a bailar con este hombre, del que se encapricha y al que seduce con este baile en el que, bueno, hay mucho acercamiento físico, ¿no? Posteriormente, esto es un argumento que veremos ahora después mucho con la femme fatale, ella
mucho con la femme fatal, ella no será correspondida por él, siempre hay una lectura moral. Entonces ella se hundirá en un par de lágrimas, pero seguirá enamorada de él. Como digo, este baile fue censurado en su momento. Ay, qué poco sutil. De 1911, creo. Claro, es que tú imagínate que va a Esto fue censurado. Se salvó de milagro. Ahora veremos otras cosas que no han permanecido. Como digo, cuando ya se convierte en diva, empieza a meterse esa idea de femme fatal, mujer seductora, entonces empieza un poco a verse con Moralina, en el cual es una mujer mala. Que mira, es como una fiera que rodea a la víctima. Veremos ahora después, ahora entenderemos este concepto cuando hablemos de la femme fatal, la encaremos de... es como una serpiente, ¿no? Bien, aproximándonos, como digo, poco a poco al reino de la femme fatal, nos encontramos con Theda Bara. Theda Bara fue una diva, alcanzó cierto estatus, que Hollywood monumentalizó creando una historia falsa sobre ella. Theda Bara era rumana, pues era mentira, era rumana, hablaba con los muertos, bueno, toda una leyenda mágica, nigromántica. Es una diva porque gozó fama y poder, y también por su carácter enigmático. Pero cuidado, no es ella, es una identidad falsa. Se conserva un pequeño fragmento de su película Cleopatra, que fue destruida por la gran sexualidad indecente que traslucía. Como veis, las divas están muy adelantadas para su época y sobre todo cómo son dirigidas. Esta es de la película Cleopatra. De una gran modernidad del diseño. Bien. Alan Asimova. Alan Asimova, bueno, como veis, también estoy aprovechando esto para hacer homenaje a algunas mujeres no relevantes dentro de este itinerario. Bueno, Alan Asimova, como casi todas las divas, tenía un comportamiento muy imprevisible. Quizás por eso empiezan a encarnar las divas pronto los miedos y los deseos masculinos, como veremos, van a ir muy unidos. Alan Asimova tuvo mucho éxito en el Hollywood, en el proto-Hollywood de su época, sobre todo por sus escenas ambiguas, medio lésbicas en las películas. Esto le dio un montón de fama rápidamente, sobre todo se relaciona con lo de el hombre que quiere mirar a la mujer, ¿no? Tuvo un montón de éxito. Pero cuando esto llegó a un punto más y se supo que era lesbiana de verdad, sobrevino la censura. Esto es muy curioso, ¿no? Bien. La película Afrodita, que era una película de temática lésbica, fue todas las copias destruidas, no quedaba nada. Nada. Y fue para siempre censurada de cualquier película. Nunca va a volver a aparecer. Cuando tuvo mucha fama en su momento. No es el único caso. Louise Brooks, que la veremos después, como estoy diciendo, quiero subrayarlo, la diva asume la mirada masculina. Dice, bueno, tú mírame. Yo intentaré a ver dentro de aquí qué es lo que puedo hacer, ¿no? El problema es que, aunque se eleva por encima de esta mujer que antes estaba totalmente presa, si se eleva demasiado, cae. Este es el caso de Louise Brooks. Se enfrentó a la hipocresía, se enfrentó al conservadurismo de su época, se enfrentó en gran parte con el machismo y se le permitió. Era una mujer en la que sus películas tuvieron mucho éxito y mucha fuerza, y después veremos después hablaré un poco sobre ella. Pero cuando el mandamás de Columbia, el director general de Columbia, la productora Columbia, le dijo, te convertiré en la mayor estrella de cine que jamás haya existido, pero si te conviertes en mi amante, ella dijo que no. Esto nos remite a que continuamente esto ocurría y sigue ocurriendo. Bien, pero en esta época mucho además. Entonces Louise Brooks no solamente le dijo que no, sino que luego habló con la prensa y dijo lo que había ocurrido. Se le fue ordenado a la prensa que se quitara eso, que se dijera que había mentido, y todas las productoras de cine se negaron nunca más a contratarla. Acostumbrada a una vida con cierto lujo, su primera salida laboral fue escort de lujo, para rápidamente después conseguir un trabajo como dependiente en unos almacenes.
En los años 60, los cineastas franceses, cuando entró todo el tema del marxismo, el protofeminismo de la época, ¿no?, la buscaron a ver dónde estaba y le volvieron a dar algún papel, ya mayor, en algunas películas, ¿vale?, y le hicieron como homenajes y tal, por lo que simbolizaba. Luego lo entenderemos por una película que comentaré ahora después. Bien, otros casos de diva fue, por ejemplo, Betty Bronson. Pero Betty Bronson fue la típica niña buena dulce. Como veremos, siempre hay una polarización muy grande en la historia del cine. La mujer, como digo, o tiene este carácter que tiende la imaginación hacia la prostituta, ¿no?, hacia la sexualidad, o tiende hacia la santa. Betty Bronson era la niña dulce. Aunque eso, sin embargo, no obstaculizó para que en la película Peter Pan ella hiciera de Peter Pan un papel masculino y un beso lésbico por exigencias del guión, ¿vale?, con Wendy. Bueno, sea como sea, la diva ha seguido existiendo hasta hace poco, ahora quizás no tanto en el cine, sí, en otros ámbitos, y bueno, uno de los casos más llamativos fue el de Elizabeth Taylor. Ya no es una diva que se enfrentara con los problemas que se enfrentaron estas, aunque también tuvo, pero que sabían cómo elegir los papeles que le daban. El ejemplo de Cleopatra es clave. La diva tiene cierto elemento en el que es consciente de cierta monumentalidad. De hecho, esta película fue muy problemática, todos los líos que hubo, el que hacía de Marco Antonio y ella tuvieron una fe también en la película, bueno, en fin. Pero bueno, digamos que remite algo a lo que la diva se acabó convirtiendo llegado un momento, ¿no? Bien, pasamos entonces a un mundo más escurridizo y complicado. La femme fatale. Sobre la femme fatale se han escrito libros. Hay pensadores, ensayistas que le han dedicado muchas páginas. Es un tema que le gustaba mucho a la psicología de la época y le sigue gustando todavía. La femme fatale, voy a intentar sintetizar bastante qué es lo que pasa con estas mujeres. Es un paso más de lo que hemos visto, o sea, es un paso más, la mujer va a tener algo más de liberación, pero vamos a ver qué ocurre aquí. La femme fatale tiene una ambigüedad. Por una parte es un arquetipo misógino. Es indudablemente misógino. Es un símbolo del miedo del hombre a la mujer y a sus capacidades sexuales, en el que el hombre puede quedar en entredicho, y psicológicas. Es una manera también, fue una manera de poner en su sitio a la diva, porque todas las femme fatales son divas de alguna manera, moralizándola, convirtiéndola en malvada. En estas películas sus acciones siempre son detestables. Hasta ahí la parte misógina, pero ahora llega la segunda parte. Y es que este tipo de mujeres conquistan un espacio que no le pertenece, un espacio que les estaba vedado. Es el espacio del hombre. Y además se sitúan por encima de su biología. Como veremos, las femme fatale, aun cuando utilicen a un hombre para sus propósitos, ese hombre les da igual. En ese aspecto, pasados los años, no es de extrañar que el feminismo a partir de los 70 reivindicara este papel. Tendrá una parte misógina, el arquetipo y lo que se plantea, pero al final, con el paso del tiempo, estas mujeres se han convertido todas en icono, con lo cual ha podido más el elemento estético-artístico del icono y la fuerza que el guión de las películas, que acaba a todas moralizándolas y destruyéndolas, por así decirlo. Para que veamos la importancia, ¿no?, que tiene la imagen desde una perspectiva imaginaria. Además, las femme fatale han sido y siguen siendo un símbolo de arquetipos eróticos tanto para hombres como para mujeres. Bueno, la femme fatale tiene su propia historia y su propia leyenda. Las primeras femme fatale apenas no lo parecen. Igual que el baile de Asta Nielsen se entiende más como algo de femme fatale, esta película, que fue considerada como la primera película en la que aparece una femme fatale, bueno, la protagonista es Greta Garbo. El argumento va sobre dos amigos que esta mujer seduce primero a uno, luego al otro, y eso rompe la amistad. Al final de la película es cuando ella muere y entonces los dos se reencuentran y dicen una frase terrible: estábamos mejor sin ella, ¿no? Lo que es curioso de aquí es el momento en el que ella seduce al hombre. Esto es muy interesante. En ningún momento en la película queda claro si ella está enamorada de alguno de los dos. Parecería que lo hace por juego. Como estamos además en esta época,
parecería que no lo hace ni siquiera por un interés sexual, sino que lo hace solamente por seducir y engañar. Con lo cual, aquí el concepto es muy misógino, dado que la idea es que solamente porque una mujer pueda seducir, ya es una tramposa. Esto se ve repetido en el argumento de la femme fatale. De hecho, llega el momento... Bueno, es muy interesante también, desde un punto de vista artístico, por las miradas tan intensas que se lanzaban, estos primeros planos directos, ¿no?, en el cual se va monumentalizando la figura de Greta Garbo. Pero es curioso, no parece tan malévola, por lo menos a la vista de esta imagen, en comparación con lo que se puede ver en otras femme fatales. De hecho, todo es muy lento y casi se podría confundir con algo poético, con un cortejo poético, si no fuera por el guión, ¿no?, y a dónde quiere ir. Bien, por ejemplo, Amanecer, de Murnau. Bueno, ¿dónde se ve aquí el machismo? El machismo se ve en la desculpabilización del hombre. Digo el argumento muy sintéticamente. La mujer morena, vestida de negro, es una mujer de ciudad que seduce a un hombre de campo. En esta película el campo es lo sencillo, lo rústico, lo primitivo, lo bueno, la ciudad es el mal, ¿no? Pero él tiene a su novia. Sin embargo, esta mujer le seduce. Bueno, la película todo el rato te viene a decir que, claro, ella es malvada. De hecho, ella le llega a plantear que por qué no matan a su mujer. Y él le escucha. Sin embargo, la película todo el tiempo te subraya muy claramente que él no es culpable. Es víctima de esta mujer. Esto, por otro lado, es la gracia que tiene la femme fatale, hay una ambigüedad. Porque se está poniendo en evidencia de manera muy clara que la mujer es psicológicamente superior al hombre, por otro lado. Bien, bueno, entonces en esos dos planos nos movemos todo el tiempo, pero es curioso esa desculpabilización, ¿no?, del hombre de una manera tan básica. Lulú, la caja de Pandora, fue una de las películas míticas de la época, ya que aparece nuestra amiga Louise Brooks, de la que os he hablado antes. La película, que tuvo un gran éxito arrollador, va de una mujer aparentemente ingenua que se va, claramente, ligando a ricos y produciendo o el suicidio de estos o su muerte o su medio asesinato indirecto. ¿Qué luego ocurre? La femme fatale siempre es colocada en su sitio al final. Hay una moralización, siempre acaba derrotada, por así decirlo, ¿no? En este caso, un día de borrachera se encuentra con Jack el Destripador, ella no lo sabe, lo seduce y tal, y ya sabemos lo que ocurre con Jack el Destripador, ¿no? Bien, la femme fatale en algunas películas se convierte en toda una metáfora del poder y de la maldad. Se convierte en un anticristo, lo vamos a ver muy claramente. En Metrópolis es uno de los ejemplos que yo creo más claros. Es curioso porque hay una polivalencia otra vez, esa polivalencia freudiana, la santa, la prostituta, porque está, o bien, esta actriz, la actriz que hace de santona, buena, humilde, sensible, es la misma que también hace de lo que vamos a ver ahora, la prostituta de Babilonia. Pero es curiosa la polarización, o es una mujer endeble, sensible, vestida de blanco, ¿no?, y que parece que está en otro mundo, o es lo que vamos a ver ahora mismo. Y creo que este fragmento lo voy a dejar todo entero. Mucha atención al tema de las miradas de los hombres, otra vez el tema del voyerismo. Toda esta película, para que no la haya visto, es una especie de metáfora en contra de la industrialización radical, el obrero deshumanizado, el trabajo alienado, el mundo burocratizado. Hay un momento en el que un robot decide seducir a los hombres convertido en mujer. Es toda una metáfora también de la civilización, la mujer como civilización depredadora y destructora, en el que va a hacer un baile para seducirlos y encaminarlos a la propia autodestrucción. Es una música un poco moderna. Mucha atención a los movimientos, es también el concepto de la mujer como mantis, ahora veréis un poco las caras que pone. No sé quién queda peor.
Sobre la bestia de 7 cabezas, que es una de las imágenes del Apocalipsis, ¿no? Como representación del anticristo, ¿no? Bueno, es mítico este baile. Es el de John Travolta. Habría que nominarlo para los dos más influyentes, ¿no? Bien. Bueno, vamos a continuar. Como digo, tipos de femme fatal hay muchos. Muy socorrido es el de la mujer que busca casarse con un rico, aunque sea feo. El tema del hombre viejo que se casa con la joven, eso no está tan explotado en el cine. Si no fuera por Lolita de Nabokov y por la influencia que luego tuvo en el cine, apenas se hubiera visto, ¿no? Bueno, este caso, por ejemplo, de Freaks creo que es muy interesante porque es sobre una mujer que se casa con un pequeño enano rico, ¿vale? Solamente por su riqueza. Pero la femme fatal tiene muchas caras. Pensad en Rebeca por un momento. Por cierto, una pequeña anécdota, por si alguien no la sabe, esto es bastante conocido. Rebeca, lo que llamamos Rebeca, viene por cuando se vio que esta chica llevaba eso y se le puso por metonimia, ¿no? El nombre por... Bien, aquí en Rebeca, la femme fatal es esa mujer desaparecida que ya murió, cuyo espectro es tan potente que ha aniquilado psicológicamente a la dama de llaves, que se convierte en otra especie en medio de femme fatal, ¿vale? Y de la que el hombre intenta huir. Creo que la película, como la habremos visto todos, prácticamente sabéis de lo que estoy hablando. Pero fijaos en otra cosa. Vale, hay un poder psicológico, ¿no? Fantasmagórico, este poder de esta mujer, ¿no? Que es un fantasma. Pero fijaos en qué polarización tan grande. Frente a ello, la mujer que hay, que le sirve de contrapeso, no es una mujer guerrera, no es una mujer luchadora, no es una mujer analítica o reflexiva que haga una lectura de lo que está ocurriendo. No, se deja completamente llevar y es sensible, endeble, es dulce, sí, es cariñosa, sí, pero qué gran polarización. ¿Dónde está el punto? Nos faltan los arquetipos que veremos después de la heroína, la mártir, que hacen algo más, ¿no? Bueno, hay casos como el Laura de Otto Preminger, ¿no? Que por el solo hecho, creo que también la mayoría la habéis visto. Pero bueno, básicamente Laura, creo que me entenderéis muy bien los que la hayáis visto, se puede decir que es una mujer que solo porque es mujer, porque es deseada por los hombres, ya por ello se convierte en sospechosa de ser una femme fatal. He traído un fragmento, pero como no se escucha no tiene mucho sentido, que es cuando el policía la intenta interrogar y tal, ¿no? Y entonces como ella pone caras que dentro de la lógica de la película podría parecer que pone caras de malvada, ya directamente, ¿no? Y como luego él se enamora de ella, con lo cual cae siempre una sospecha de ¿será una femme fatal? Solamente por que atrae un deseo de hombre de una manera loca, como es el caso de uno de los protagonistas, que es el hombre peligroso, por así llamarlo. Pero el arquetipo más utilizado en la femme fatal es lo que se llama la Spider-Woman, ¿no? La mujer araña, que el caso más paradigmático es Cara de Ángel. Si queréis ver lo que es una femme fatal, lo mejor es verlo en esta película. Se llama Spider-Woman porque lo que hace es crear una tela de araña para liar al hombre y controlarlo. Pero atención, como he dicho antes, la femme fatal se sitúa por encima de la biología, de su determinismo biológico y de su parentesco. Su fin nunca es poseer al hombre. El hombre solo es una herramienta para sus fines. En Cara de Ángel es tener a un hombre totalmente convencido, controlado por ella, para acabar con su madrastra. Bien, pero en general las femme fatales, como por ejemplo Bette Davis en Eva el desnudo, es una femme fatale relativa. Tiene un lado muy dulce, para quien no la ha visto, es un personaje dulce, entrañable, pero tiene una ambición desmedida. Entonces, lo que pasa aquí es que aunque consigue escalar los peldaños, al final vuelve a ser puesta en su sitio por un hombre. Un hombre le dice hasta aquí. Quien ha visto la película se recordará el momento en el que le dice, hasta aquí. Al hombre no puede engañarlo, ¿no? Bien, como vemos con la femme fatale, las mujeres no quedan liberadas
todavía, ni mucho menos. Quiero subrayar otra vez más este carácter ambiguo de la femme fatale. Pese a que en una película como La Dama de Shanghái queda muy claro desde el primer momento que la mujer es muy peligrosa, el protagonista masculino, que es Orson Welles, eso le atrae. En la femme fatale, el deseo y el peligro van unidos. Se convierte en un icono erótico para el hombre. En este sentido, fijaos bien, la mujer fatal muchas veces lo es si el hombre se lo permite. Porque Orson Welles podría haber dicho no, pero la convierte en femme fatale tan pronto como entra en su juego. Por eso hay un punto aquí ambiguo con respecto a la liberación, al arquetipo misógino. No hay una salida en la femme fatale realmente, hay algo de cárcel. Hay un caso como Testigo de cargo en el que se ve ya una evolución de la femme fatale. ¿Vale? Tanto para lo que lo habéis visto, para lo que no, se entenderá lo que voy a decir. Esta mujer hace de femme fatale, pero es una representación, no lo es. Lo hace por ayudar a su marido, que sí que es un criminal, pero ella lo ama tanto, que hace un papel, juega como si fuera una femme fatale. Cuando al final se da cuenta del engaño y de que ella va a la cárcel, en vez de él, coge una pistola y lo mata. Y dice el abogado en ese momento, dice, se ha hecho justicia, te voy a defender, creo que tenías razón en lo que has hecho. Aquí sí que hay una ruptura de la femme fatale y se abre el cielo, ¿no?, hacia otra posición femenina. La femme fatale no ha desaparecido tampoco, aunque ya no sea la época de oro de las femme fatales. Pensar en Blancanieves es un cuento que siempre nos está hablando sobre una femme fatale que puede existir de fondo. Y pensar también en la evolución que ha tenido en el mundo actual. Por una parte, en Lunas de Hielo, donde tanto ella como él son femme y homme fatales. Son los dos, tienen un punto fatal. Hay una evolución, hay una... O pensar en Instinto Básico, una película medieval que tuvo una fama brutal en su momento, también por el voyeurismo masculino, con respecto al juego de piernas, ¿no?, de Sharon Stone. Pero fijaos que tiene una cosa, por mucho que la película sea mediocre, hay algo con respecto al imaginario que siempre nos puede enseñar algo. Las películas, incluso las más malas, siempre de ellas se puede hacer una enseñanza. En Instinto Básico, podemos decir, bueno, es fatal, la película es regular, sí, pero, uno, ella es bisexual. Dos, se sale con la suya. Es una diferencia radical con respecto a otra femme fatale. Igual que, recomiendo si alguien no ha visto esta película, Perdida, es un ejemplo de una femme fatale que también se va a salir con la suya, pero tiene una psique difícil de clasificar. Esta película la recomiendo para que la veáis porque juega con la femme fatale de una manera muy moderna, muy modernizada. Bien, pasamos a otro arquetipo, la mujer loca. Muchas femme fatale evolucionan hacia la locura o ya se veía que su psique se desintegraba. La mujer loca yo creo que puede considerarse un paso más, aunque parezca paradójico, porque por su locura, debido a su locura, puede desvelar o señalar nuevos caminos que antes no habían sido tenidos en cuenta. Tal es el sentido clásico de la locura en el arte, ¿no?, en el sentido clásico. Por ejemplo, una película, qué pena que no vamos a oír el audio, pero bueno, voy a hacer aquí un poco de... Al principio del cine, las películas mudas tenían un comentador que iba poniendo un montón de palabras hasta que se dieron cuenta de que era un poco absurdo porque las imágenes decían todo. Bien, la loca, ¿no? Esta es hermana de la mujer que vemos morena en silla de ruedas. La historia es la siguiente, son dos hermanas en la que la rubia, la que luego enloquece, fue muy famosa, una niña prodigio, una Joselito, podremos decir, ¿no?, o una Marisol de su momento. Sin embargo, al final, todo aquello se desvaneció y fue su hermana la que tuvo éxito. Entonces ella decide estar siempre pegada a esta hermana, ella se ha vuelto alcohólica, ella no puede vivir por sí mismo, y entonces, por ella misma, y entonces decide vivir con la hermana haciéndole la vida imposible. Por ejemplo, ella acaba en silla de ruedas porque el otro lo propicia y le va haciendo la vida imposible. En este fragmento se ve cómo estas dos mujeres, ¿no?, que se intentan ayudar, ella, la limpiadora, le intenta decir que tu hermana es mala, que tu hermana es la que te ha matado al pájaro, que tu hermana hace trampa, pero ella es la típica mujer buena que no se da cuenta de su hermana que se ha convertido. Bien, qué pena, bueno, no poder ver este fragmento. Bueno, ¿qué fue de Baby Jane? Le recomiendo porque es una de las primeras películas en las que aparece una mujer loca, no en el sentido de una femme fatale, no que lleva todo hasta la locura, sino que hay un problema ya mental, ¿no?
Vamos a ver. ¿Qué voy a poner entonces? Bueno, la locura, como digo, puede indicar algo de fondo erróneo. Puede señalar qué es lo que no funciona en la mujer y por eso abrir un nuevo camino. Es el caso de películas como La pianista, en el que la locura de la protagonista femenina se debe a la simbiosis emocional que tiene con su madre. Con lo cual, hay una locura que indica también otro problema que puede tener la mujer, ¿no? Que es otra mujer que hace, ¿no?, de sombra, ¿no?, o de espectro. Pero también hay casos... bueno, hay también una cosa interesante en el cine. La mujer loca suele hacerse más daño a sí misma que a los demás. Mientras que el arquetipo del hombre loco, que suele ser muchas veces un criminal, un psicópata, un maltratador, etc., hace daño a los demás. Un ejemplo es una película de hace poco, El Cisne Negro, que es de una mujer que, debido en gran parte por la madre, también en gran parte por la estructura machista en el mundo de la danza, también por la ambición que existe entre diferentes danzarinas, ¿no?, ella, aunque vemos aquí que ha matado a una, en verdad no la ha matado, es su imaginación, pero como la locura hace que este personaje vaya creciéndose. Vamos a ver ahora un pequeño fragmento de una danza en la que ella, que era una persona pusilánime, que no sabe valerse por sí misma, esa locura le ha ido convirtiendo en una mujer cada vez con más, bueno, una mujer del más tomar, podríamos decir, una mujer no pasiva, sino con fuerza enigmática, con fuerza salvaje. Bien. Nuevo arquetipo. Vamos ya direccionándonos hacia un camino progresivo, ventajoso para la mujer. La mártir es un paso más. Puede quedar extraño que la mártir en principio yo la esté proponiendo aquí como algo más. Pero es que la mártir se revela contra algo. Cuando anteriormente no podemos decir nada de eso directamente con las mujeres. El fin era otro, pero no una rebelión contra algo. A la mártir además le hace falta una pizca de locura, porque tiene que tener un gran coraje para enfrentarse a lo que sea, aunque ello le conduzca a un fatal destino, ¿no? La pasión de la mártir es inútil si la pensamos desde el punto de vista de lo que consigue. Al final las mártires acaban muriendo o acaban en tragedia, pero su proceso no es inútil. Deja un testimonio de heroísmo. Estos casos no son exactamente de mártires, bueno, algo sí. Por ejemplo, Madame Bovary se revela contra la realidad que le ha tocado vivir, y esa es su imaginación. O en La letra escarlata, ¿vale?, la novela, en este caso la película, ¿no?, cómo una mujer se enfrenta contra la moral dominante, ¿no?, para defender a su hijo. Sea como sea, en el concepto de la mártir, el ejemplo más evidente es Antígona, la gran tragedia de Sófocles, muchas veces llevada al cine. Quizá yo creo que esta es la más interesante. El arquetipo de la mártir es sencillo. Es la mujer que lleva su deseo hasta el final, aunque se tenga que enfrentar, como en Antígona, con los hombres, los mayores y el tirano, incluso contra su familia, para conseguir lo que se propone. Eso le lleva a la muerte, y por ello es mártir. Pero hay una rebelión clara y profunda. Antígona es un mito, que podéis decir, pero han existido Antígonas de carne y hueso. Es el caso de Juana de Arco, que tantas veces ha sido llevada a la gran pantalla. Es cierto que quizás es una mujer en exceso iluminada, pero ya dije que a la mártir le hace falta algo de locura para así coger fuerza y poder enfrentarse, ¿no?, contra lo que el destino, ¿no?, le interpone en su camino. Juana de Arco es además un arquetipo de mujer que se inviste de rasgos masculinos para prosperar. Todavía hace falta recurrir a un ejemplo, y el ejemplo que está más directamente es el hombre, que es el que ya está liberado, ¿no? Pero ojo, la mujer mártir no solo lo es por la coyuntura social y patriarcal.
también puede ser mártir de sí misma. Es el caso de la película Persona. Había traído un fragmento. Ah, bueno, pero lo tengo subtitulado. Vale. En Persona, ¿vale? Hay un momento muy interesante que es en el que, hablando del martirio que una mujer tiene consigo misma, y tiene toda la lógica en el camino que estoy llevando hasta ahora, la pregunta que aquí en este momento se plantea en la película es: ¿debe una madre querer tener hijos, amarlo, quedar presa de su biología, ser madre? ¿Debe? Y entonces nos encontramos con un momento en el que la película enfrenta a una parte de la mujer que tiene este discurso, sí, te voy a tener un hijo, te voy a quererlo, ¿no?, con respecto a otro que le hace ver que no. A lo mejor no se ve bien ese título. El niño, ¿no?, que ha tenido, sin quererlo. Ella niega su propio nombre. Es básicamente eso, ¿no? Una mujer que no quiere haber tenido un hijo, lo tuvo, no siente un afecto por él y tiene una especie de diálogo en el que se encara con ella misma, ¿no? Debo quedar presa de esa condición, ¿no?, biológica, no, hay un martirio interno. Bueno, hay muchas mártires. Una película, El secreto de Vera Drake, una mujer pueblerina, ¿no?, en la Irlanda católica, que aplica abortos a aquellas mujeres que quieren porque es ilegal. El caso de Libertarias es una película que, bueno, que yo creo que tiene un punto muy maniqueo quizá en muchos momentos como película, pero creo que expresa también un concepto muy claro de la mártir, que es, las mártires lo que desean es hacer la revolución por ellas y para ellas, sin una intromisión masculina. Por eso en la mártir hay un gran paso adelante. Pero sea como sea, en un mundo de acoso masculino, la mártir sigue existiendo también hoy en día en películas. Es el caso de Thelma y Louise, donde para mantener su libertad, así decirlo, dos mujeres prefieren la muerte juntas antes que volver a la vida institucionalizada, regidas por unos respectivos hombres, ¿no?, que era la vida que llevaban. Por eso es un martirio. Hay un camino también que, como testimonio, la mártir deja un testimonio, aunque el final para ella no sea ventajoso, ¿no? Había traído también un fragmento del Color Púrpura, pero como no se escucha no tiene lógica porque era una canción. Bueno, es un momento muy interesante. El Color Púrpura creo que es una de las grandes películas sobre el tema del maltrato. Además, porque la mujer es negra y pobre, lo digo muy claramente. Y es muy interesante todo el proceso que se está dando, porque hay una gran ambigüedad también en las mujeres. Hay un papel de una mujer muy fuerte, también muy violenta, que consigue ciertos puestos. Una cosa muy interesante. Quizás de las más interesantes de Steven Spielberg y no tuvo ningún Oscar, curiosamente. Lo que yo he traído era el momento en el que ella, que ha sido una víctima, pero ha luchado de alguna forma todo el tiempo, ¿no?, otra mujer le dedica una canción y le rinde como un homenaje. De alguna manera, la mártir puede dejar de serlo, que es lo que yo quería simbolizar en este momento, si las mujeres se solidarizan entre ellas. Es otro momento clave también, ¿no?, dentro de estos arquetipos. La heroína. Bien, la heroína parece que con ella llegamos a nuestra meta. La heroína, por una parte, se resiste a ser mirada por el hombre. Le mira la cara, le devuelve directamente, ¿no?, la mirada. No está loca, al contrario de la mártir, que puede tener su pizca de locura. Y ella elige si quiere ser novia, amante o madre. Sus acciones tienen una meta muy clara. Y quiero que esto quede muy claro.
Las acciones de la heroína significan la mayoría de la identidad femenina. Ante la pregunta, ¿qué es ser una mujer? Si ya tenemos claro que ser una mujer no es el haber sido necesariamente hija, puede ser sido huérfana, no es ser madre, necesariamente no. ¿Qué es ser mujer? La heroína es la primera que está dando la respuesta, que es, yo apuñalé, ¿qué es ser una mujer? Un caso paradigmático es el de la caja de música de Costa Gabras. ¿Alguien la ha visto esta película? Bueno, entonces no voy a hacer spoiler. Mirad, aquí pone cuál es el lema de la película, por así decirlo. Dice, creo que no hace falta que me metan en la película para que podamos un poco... Dice el lema de la película, como abogada solo quería la verdad. Como hija solo deseaba la inocencia de su padre. En la película, ¿qué es lo interesante? Es que va a elegir ser mujer y plantear una ética. No ya como abogada, ni tampoco como hija. Con lo cual hay una decisión que se sale de lo que estaría planteado en los anales anteriores de los arquetipos de mujeres. La heroína tiene mucho el arquetipo mítico, pero como todo el arte es para reflexionar y es una invitación para indicar caminos. Aunque sus acciones sean ficcionales, pueden señalar, como digo, el itinerario o pueden indicar el camino, ¿no? Por ejemplo, esta película es una como para haber traído muchas, El bosque, la podéis haber visto o no. Lo interesante es que en un momento que hay que hacer una empresa peligrosa, problemática, los hombres se asustan. Y es una mujer, y encima ciega, la que tiene que ir por un bosque encantado y peligroso con bestias salvajes. Hay algo interesante aquí. No solamente es que es la mujer la que ha tenido ese papel de protagonismo, sino que es ciega. La ceguera, como tantos arquetipos en las fábulas o en los cuentos, significa que esa persona no se deja llevar por las apariencias. Ella no se va a dejar llevar por las apariencias, ni las masculinas ni las femeninas. Ahora retomo ese tema. Heroínas puede haber de muchos tipos. En las películas de Pili Mili, por mucho que tenga un concepto de la familia unida, y un concepto conservador americano en muchos aspectos, porque al final parece que la solución es que los padres vuelvan. No siempre a lo mejor la solución tiene que por qué ser esa, pero lo interesante es que ellas, aunque sean hijas, pueden también tener algo que decir en esa ruptura que sus padres tuvieron y en el que les engañaron directamente. Con lo cual tienen un punto de heroicidad, también tienen algo que decir. Antes la hija no tenía nada que decir, ¿no? Y fijaos que es una película... Por eso intento traer películas un poco de diferentes tipos. No hace falta irnos a la película más libertaria, para nada, para ir encontrando los pasos o aquello, ¿no?, en el que nos encontramos, ¿no?, las miguitas de pan de Hansel y Gretel que nos puede llevar de vuelta, ¿no?, a un lugar más confortable. En las últimas 2 décadas, quizás uno de los arquetipos más exitosos de mujer ha sido el representado por Amélie. Lo digo por un hecho clave, y es que ha tenido una gran influencia real en una gran parte de la juventud. Sobre todo, ya que tenemos aquí gente joven que veo por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto chicas jóvenes incluso que hemos dicho es una Amélie directamente, tomando la parte por el todo, ¿no? Pero es que además este arquetipo sintetizaba de alguna manera cierto sentimiento femenino. Diríamos que arquetipos como el de Amélie son aquellos que inciden en que ser mujer, vuelvo al concepto de identidad, ser mujer es encontrar la feminidad fuera de los discursos prefabricados, pero sin confundirse con el hombre. ¿Se entiende la idea, no? Esto es muy importante porque nos encontramos en un mundo que a veces se confunde el concepto de la liberación femenina con ser una copia del hombre, que era lo que hemos visto, por ejemplo, en Juana de Arco. No, se trata de conquistar un nuevo espacio, se trata, ¿no?, de encontrar aquel lugar. El problema que tienen tantos arquetipos heroicos femeninos es que en una sociedad industrial como la nuestra, ¿estamos a salvos de que el arquetipo haya sido prefabricado? Y si el arquetipo, por la moda, la televisión, los anuncios, muchas veces ya se marca qué es ser una mujer, con lo cual una heroína puede quedar puesta en sospecha, y si no está la heroína y no deja de ser algo prefabricado. De ahí quizás que tengamos a alguien como Almodóvar en España. En Almodóvar las mujeres sienten como titanes, lloran con energía, fluctúan entre la depresión y la euforia. Todas locas,
todas mártires, pero todas exitosas heroínas que podemos saber que no han sido fabricadas en masa, desde luego, porque se salen de cualquier norma y de cualquier lógica. De ahí que haya un elemento tan feminista en la obra de Almodóvar, de que tantas mujeres no españolas hayan querido trabajar con él. Hay un paso interesante que es el goce entre la heroína y la superheroína. Esta película, A ciegas, es la representación fílmica del ensayo sobre la ceguera de Saramago. La película, que sigue en una parte literalmente fiel al concepto de Saramago, va sobre una sociedad enferma en la que todos, hombres, mujeres, etc., han quedado ciegos. Menos una mujer. Con lo cual la mujer será la que tendrá que soportar y ver el drama humano. La mujer como aquella que es capaz de escrutar las historias y estas microhistorias dramáticas de hombres y mujeres con entereza. Aquí saltamos a la superheroína. ¿Cómo podemos definir la superheroína? Si la heroína era aquella que acuñaba qué es ser mujer y se enfrentaba a todos los elementos anteriores, rebelándose contra algo concreto, junto con la mártir, la superheroína la definiré como la heroína omnipotente, un símbolo de la identidad femenina lanzada al infinito. Pero por ello mismo, la superheroína tiene más valor como símbolo que como realidad. Mientras que la heroína es una ficción que nos enseña, la superheroína puede ser un símbolo, pero muchas veces vamos a ver que puede llegar a borrar a la mujer. Este es un problema que está alrededor de la superheroína. Aquí he traído, por ejemplo, el ejemplo de una película que es La novia vestida de negro. Es una película muy graciosa. Por si alguien no lo sabe, es la película en la que luego se inspiró Tarantino para Kill Bill. En esta película, una mujer, asesina, sin freno alguno, modelo aquí, a todos los asesinos de su marido. Pero de una manera casi mágica, o sea, no hay nadie que le pare, no entienden ni cómo entran los sitios, ni cómo lo va acabando de la manera más creativas. Y hay algo ahí superheroico, ¿no? Sin embargo, en realidad, la primera mujer superheroína de la historia viene del cómic, evidentemente, que es donde vienen los superhéroes. Si no nos queremos retrotraer a la Grecia, vamos a hacer un salto a Grecia, que es donde evidentemente vienen los héroes, ¿no?, semidivinos. Cuando llegamos al siglo XX, Wonder Woman en el año... creo que lo tengo por aquí. Es por el año 1938-39, fue la primera superheroína. Pero en Wonder Woman ocurre un problema muy grande, y es que estaba diseñada en realidad para el placer masculino, tanto por la ropa que llevaba, como por su debilidad. La debilidad era la siguiente: si la ataban hombres, perdía toda su fuerza. ¿Vale? El arquetipo de Wonder Woman, por la ropa que llevaba, era la ropa de los clubs de sadomasoquismo de América de aquella época. Con lo cual, de nuevo, estaba muy viciado. Hay que tener cuidado con el momento de la superheroína. Por eso hay que esperar quizás a la película de Nathan Juran de 1958, El ataque de la mujer de los 50 pies, para ver algo diferente. Ella es una mujer retraída, tímida, inestable y poco valorada. Y el marido, para irse con otra, intenta asesinarla, pero no la mata. Y por un meteorito mágico, ¿no?, que cae, lo que los griegos llamaban un deus ex machina, un meteorito mágico que cae, se convierte en una mujer que puede ascender de tamaño y convertirse en una gigante. ¿Cuál será su fin? Vengarse del marido. Hay mucha superheroína. Está el caso de Kill Bill, que lo he comentado antes, una mujer que se venga de aquellos que mataron a su marido y supuestamente a su bebé, y también es una mujer imparable. Ella controla todas las artes, desde ninja, la pistola, es una asesina perfecta, ¿no? Otro caso, este extraído del cómic, es el de Sucker Punch, una mujer, una chica que es internada con malas artes por el padrastro cuando ella no está loca, y que probablemente le pueden acabar haciendo una lobotomía. Lo interesante de esta película, aunque sea con muchos fuegos artificiales, es que ella triunfa gracias a su imaginación, en la que es una especie de superheroína que va derrotando, junto con una especie de guerrilla girls, ¿vale?, a todos los problemas que va viendo. Cada triunfo imaginario en ese mundo onírico es un triunfo real en el mundo real para escapar teóricamente del sanatorio.
Pero como digo, el tema de la superheroína llega un momento en el que, como advertí antes, se puede convertir en meros fuegos artificiales. Efectivo como símbolo, como en este caso, una niña, me parece que de 9 o 10 años, que bueno, es una asesina perfecta que puede acabar con todo tipo de hombres sin ningún tipo de remordimiento. Pero ese tipo de arquetipos, como símbolo, es muy efectivo, pero ya no adopta o ya no aporta apenas nada a la identidad de la mujer. No más de que la mujer también puede ser una superheroína, que era algo que estaba anteriormente vedado, ¿no? Llegados al extremo, hay una película de hace poco, que es Lucy, que es el gran ejemplo de una superheroína mujer. Esta mujer se acaba pudiendo, bueno, es que cualquier cosa que se diga es poco, porque acaba pudiendo controlar todo el tiempo, viajar al presente, al pasado, puede ver todo el cosmos en su totalidad y se funde con todo el cosmos como si fuera el origen de la vida, madre primigenia, deidad absoluta por encima del propio Dios. Bueno, evidentemente la superheroína aquí ha borrado a la mujer. Si la mujer es todo, no es nada, pero qué lejos estamos del lugar por el que yo comencé anteriormente, de la mujer que estaba pues encerrada en una habitación para ser vista por una cerradura, hasta dónde estamos llegando. O sea, hay una evolución innegable, ¿no? Para acabar, yo quisiera plantear que se puede hablar de superheroínas aquí entre nosotros sin necesidad de acudir a estos ejemplos sobredimensionados que acabamos de ver. Hay muchos casos reales llevados al cine, aunque sean películas mediocres, algunas veces caen por Antena 3, ¿no? Pero que son historias reales llevadas al cine para dar un testimonio de que por lo menos han ocurrido. Es el caso de la película No sin mi hija, la historia real de una tal Betty Mahmoudi que se casó con un doctor iraní, Yair Ayran, la familia allí les hizo, ¿no?, una tenaza, ella consiguió escapar y consiguió al final que liberaran a la hija. Pero un ejemplo mucho más llamativo, que no sé si conocéis, es la de la reina de los bandidos. Es Pulan Devi, se llamaba esta mujer, que nació en una casta inferior en la India, fue violada por un miembro, bueno, le casaron con un hombre, ya tenía 11 años, y este hombre junto con otros la violaron repetidas veces, hasta que con 16 años consiguió escapar. Y lideró un grupo de bandidos de casta inferior en la India y atacaban haciendas de ricos. Llegó a pactar posteriormente, cuando fue un problema en la India muy importante, esto es de antes de ayer, con Indira Gandhi, para que fuera metida en prisión, pero sabiendo que no se le iba a ocurrir nada, y después de 6 meses salió libre. Es cierto que se sabe actualmente que en esta historia había mucho de romántico. No es tan cierto que ella fuera únicamente a vengarse de aquellos que la habían violado, no es cierto que únicamente fueran los ricos, como siempre hay un grupo de bandidos y de terroristas, por así decirlo, todo esto se escapa un poco. Pero bueno, ahí tenemos la historia, que es para lo que debe servir, y es lo que yo estoy aquí interpelando con respecto al arte, la función que tiene didáctica, reflexiva y metafórica, ¿no? Algo, y mucho se ha conseguido, cuando cada vez hay más películas, que sean mejores, sean peores, la protagonista es femenina, y fijaros, es curioso, está tendiendo cada vez más a haber una especie de espiral en la que hay mujeres reales que tienen una película. Por ejemplo, la película de Amelia, la aviadora que desapareció, ¿no?, en un accidente, o Joy, una película de hace nada, que esta protagonista es una ama de casa que triunfó por el teletienda en América con sus tripulaciones. Hay también directoras mujeres, varias, muchas. Aquí en España tenemos varias. Isabel Coixet, la conocemos todos. La que ha tenido tanto éxito adaptando la película de Bodas de Sangre, también. Yo he traído aquí a Margaret von Trotta, no se puede rendir homenaje aquí a todo el mundo, ¿no? Margaret von Trotta, básicamente porque, aparte de ser una directora mujer, se ha preocupado mucho por llevar al cine biopics de mujeres ilustres. Por ejemplo, la película Vision, que es la historia de Hildegard von Bingen, la mística renana del siglo XII, que tanta importancia tuvo. Todo el mundo luego sabe quién es San Juan de la Cruz, y Hildegard von Bingen mucha gente no lo sabe. Compositora, matemática, astrónoma, bueno, y toda la importancia que tuvo en tantas monarquías. O Hannah Arendt también, ¿no? Bueno, personalmente, para acabar, yo me he inclinado por traer un pequeño fragmento, como conclusión, de una película, Osama, de Sidi Barmak. Sidi Barmak es un hombre,
aunque es que como es un nombre de Afganistán no podemos saber lo que es, ¿no? Pero bueno, es un hombre que hizo la primera película en el Afganistán de posguerra, una vez caídos los talibanes. La historia es ficcional, pero como todas las historias ficcionales, muchas veces son más reales que la propia realidad. Va sobre una niña que le decía, una niña me parece que tenía, yo creo que no había con su primera regla, yo creo que tenía 10 años o 9, deciden cortarle el pelo, convertirla en hombre, para que así pueda trabajar en pequeños trabajos de hombre, andar al panadero, tal, porque si no la familia, que ahora mismo solamente la abuela y la madre, no tienen suficiente dinero, ¿no? Creo que es un último ejemplo de cómo, de alguna manera, la ficción es un ejemplo muy lúcido, sobre todo la ficción artística, para sondear la realidad y la identidad de la mujer en el siglo XX, y que mejor que verlo con la historia de una niña obligada a ser una superheroína. Es una pena que no vamos a poder escuchar el sonido. Voy a dejar las imágenes, son imágenes un poco oníricas, el momento en el que la transforman. Le cortan el pelo, ese gran símbolo en la película de cómo se convierte en chico, ¿no? Esta silla, los recuerdos que tiene. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, si tenéis preguntas, creo que es el momento. ¿Alguna pregunta? No puedo creer. Es que lo ha dejado todo muy claro. Pues yo sí tengo una pregunta. ¿Esta evolución que vemos en el cine es un reflejo de la sociedad o es que han decidido los directores de cine que es algo que se puede vender? Y pregunto, ¿cuál es el público mayoritario? Bueno, hay muchos temas. Esto daría para otra conferencia. Bueno, vamos a ver. Claro, bueno. A ver, es que son varias cosas, ¿no? Lo primero que has planteado es si esta evolución es real o es un elemento de vender los directores. Bueno, el arte del siglo XX se mueve por un negocio. Es uno de los grandes elementos, no hay que... No
las cosas las digo muy claras, ¿no? No soy de mitificar las cosas. Es cierto que el arte del siglo XX es un gran negocio. Y el cine está quejado de esto más que otro tipo de artes. Esto es cierto. Entonces, es verdad que evidentemente se va viendo qué es lo que interesa, qué es lo que no interesa, ¿vale? Pero por ello mismo sí que es un reflejo. Si se puede hacer llegado un momento, ¿no? Es porque ya hay un público, o ya se sabe que va a haber un público potencial que esto lo va a demandar. Con respecto al cine, el público yo creo que es igual hombres y mujeres. Aunque es verdad que en las primeras épocas la mujer era muy raro que fuera al cine. En las primeras décadas de aquí en España, incluso muy al principio, no era lo más normal como ese tipo de espectáculos. Eso también puede explicar, ¿vale?, que ante un público determinado era una ley de oferta y demanda lo que hacía que también hubiera un arquetipo de directores. De todas maneras, también creo que debemos creer en eso, porque si no nos quedamos muchas veces totalmente huérfanos, ¿no? Que en el arte los arquetipos que se van planteando también es gracias a que hay gente que puede crear un arquetipo, ¿vale?, reflexivo por lo menos, que vaya abriendo cuña. Dado que la femme fatale es un trabajo colectivo en el que no únicamente está el director, estaba el director, el guionista, el productor, la mujer actriz en la mayor de las veces, que era una diva, con lo cual tenía cierto poder también. Con lo cual hay un trabajo colectivo. Cuando hay un trabajo colectivo y no es únicamente uno el que impone, algo de esa catalización que lleva a un punto positivo, está claro que hay, ¿no? Es lo que yo creo. ¿Había alguna más? De superheroína, ¿qué opinas tú del novelista sueco que se murió, que hicieron 3 películas de esta chica que salía? ¿Cuál? Es que no me acuerdo cómo se llama el título de las películas, de un novelista sueco que... Ah, sí, el de los... El hombre que no amaba a la mujer. El hombre que no amaba a las mujeres, Stieg Larsson, claro, sí, el periodista este criticaba mucho el mundo. Bueno, claro, está una parte que es la trilogía sueca, ¿no?, que luego se convirtió en serie, que es donde yo creo que más claramente aparece el representado. Mira, hay una cosa muy interesante con respecto a eso. Supongo que la mayoría habéis visto, si no alguna de las partes o algo, ¿no? Bueno, es un ejemplo claro. Es precisamente, creo que ahí lo que se está poniendo más en función, además de que esta mujer se sepa valer por sí misma, sepa cuándo decir, incluso con el hombre, decirlo muy claramente, ahora hay sexo, ahora no, esta relación también yo decido muy claramente, es muy inteligente, es una granja que es informática, tiene una gran capacidad de liberación por ella misma. Creo que lo más importante de la película es la tercera parte. O la tercera parte cuando el juicio, que ella se inviste, se radicaliza un poco más su propia estética, como porque ella considera que debe ser juzgada a ciegas independientemente de la estética que plantee, cuando su estética no es sino una especie de... ¿cómo se llama esto? Es una bofetada en toda la cara, por así decirlo, una moral imperante. Es decir, yo puedo acuñar lo que he planteado antes, es una heroína. Yo acuño que es ser mujer. Y en mi caso, es el poder vestir como me plazca, ¿vale?, en este caso. Ahora, aunque es una provocación muy clara, pero es que muchas veces las provocaciones son necesarias. De hecho, hay un caso muy interesante ver cómo fue llevado esto en el cine americano. David Fincher hizo la primera parte de la trilogía, dicen que van a hacer las otras 2, y la actriz que elige, no me voy a meter en la película, la actriz que eligió, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, creo que tiene menos gracia, es una chica muy guapa, muy bonita. Rooney Mara. Esta actriz, sin embargo, me chocaba un poco con respecto a la otra sueca, sí, porque en la sueca tiene unas facciones que rompen la idea, mientras que en la otra, que la hemos visto en otras películas, siempre tiene un punto más de niña más buena, tiene una cara más límpida. De hecho, hace poco salió una película que es Carol, también de chica. Entonces, me chocó un poco, digo, la actriz, la elección de la actriz, que aquí van todos los temas. Bueno, sí. A ver, yo es que me he quedado con la película esta de la directora, que creo que era de 1904, la que hizo sobre una señora embarazada que tenía caprichos. Sí, Alice. Sí, ¿no te parece? Vamos, yo así mirándola fríamente, me parece que esa mujer lo que ha ridiculizado es la idea de mujer caprichosa, porque además, si te fijas, o sea, no se puede poner peor un embarazo. El atrezo era horrible, ¿verdad? Claro, no lo he subrayado bien, es verdad. Es verdad, porque es una comedia. Sí. Y la comedia lo que intenta precisamente es satirizar, ¿no? Como es comedia, si esa película no fuera comedia,
sería totalmente fallida, pero claro, yo creo que se ríe también un poco de... Por eso lo lleva a un extremo, ¿no? Si está llevado a un extremo para mostrar... Claro, tienes razón, sí, no lo he... Sí. Bueno. Es cierto. Tampoco te haga la Daquiri. No, pero es cierto, no, muy buena lectura. No, claro, sí. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, felicitarlo por la exposición. Sí, ha sido estupendo, Ha sido- no os podéis imaginar lo que ha sido el seminario con este señor. El seminario de cine ha sido una preciosidad. Le di las gracias entonces y le vuelvo a dar las gracias ahora. Bueno, muchas gracias. Yo no podía. No me da pelea. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Reitero el agradecimiento a Valentín, ha sido excelente la exposición. Y bueno, nos vemos en las próximas actividades, que vamos a tener varias en este mes. La próxima el jueves, ¿no? ¿El jueves? El jueves. Y mañana. Ah, bueno, mañana en el Ah, sí. Palacio de Congreso, que se va a hacer un reconocimiento a 16 mujeres del municipio. El jueves Josefina, con la mano que me hace la pluma, que me encanta el nombre. Y el 17 Loisa con los colores. Los esperamos a todas y a todas. Muy bien. Muy bonito.